concejal electo Richard Barría. Estamos acá comenzando a ver que llega gente, una mañana bastante helada, con una ciudad con mucha consternación, con mucha tristeza por el hecho sucedido. Me comentan que vamos a pasar en este momento a ver una nota que contextualiza un poco lo que sucedió para que la gente en sus casas pueda entenderlo. Perfecto. Y después vamos a conversar con un amigo muy cercano del concejal electo y vamos a tener más antecedentes de lo que sucedió en la comuna de Yanquihue. Perfecto. Acá en la región de Los Lagos. Revisamos la nota entonces. Tarde de este martes se presentó en el OS9 de Carabineros de Puerto Montt el principal sospechoso del homicidio de Richard Barría Triviño, concejal recientemente electo de la comuna de Yanquihue en la región de Los Lagos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Recibiste una denuncia? ¿Por qué lo hiciste, Francisco? ¿Estás confeso? ¿Por qué razón lo hiciste? El hombre de 18 años habría llegado con su abogado diciendo ser el autor de las heridas cortopunzantes con que se encontró el cuerpo del concejal en su parcela del sector de Pichilaguna, camino a Loncotoro. Una declaración que se prolongó por más de 3 horas. El día de hoy, el OS9 de Carabineros de la prefectura de la 10ª zona de Puerto Montt, por una orden de detención solicitada por la Fiscalía, ha detenido al imputado por su participación en el homicidio de un concejal electo de la ciudad de Yanquihue. ¿Pero cuál habría sido el móvil de este homicidio? ¿Por qué este joven habría matado al recién electo concejal de Yanquihue? Fue personal de la Bocar de Puerto Montt quien llegó hasta el domicilio de Richard este martes, lugar donde además de encontrar el cuerpo del concejal, un misterioso mensaje quedaba escrito en una de las paredes del inmueble. El día de hoy, en horas de la tarde, se nos dio cuenta como Fiscalía respecto de este hecho que acaeció acá en la localidad de Loncotoro, y en donde se nos daba cuenta respecto del fallecimiento de una persona que inicialmente, y sobre los antecedentes que se barajaban preliminarmente, habría intervención de terceras personas. La investigación está siendo efectuada por un delito de homicidio, ¿ya? Eso implica de que existen intervención de terceras personas, el cuerpo tiene lesiones atribuibles a terceras personas y está siendo indagado bajo dicho primo. Richard Barría era un conocido activista de diferentes organizaciones, asistente social de profesión, 47 años de edad. Fue electo con el 7,16% de los votos en las últimas elecciones, puesto que ya habría ocupado en otros periodos. Estimada comunidad escolar de Yanquihue, dentro de las próximas semanas se inicia un nuevo año escolar. Y quiero pedir formalmente, mediante esta vía, a la Oficina Local de Educación que nos informe cuáles son los protocolos y las acciones que desarrollarán para cuidar a nuestros hijos. Un largo pasado político en la democracia cristiana, donde ya no figuraba hace años, Richard era conocido en Yanquihue, electo también concejal en el periodo 2009-2014. En esta entrevista es donde sostiene que no irá a la reelección en el año 2016. Y el día domingo, a partir de muchas conversaciones, yo he determinado para este proceso electoral, que se va a ir en octubre del 2016, no competir. Principalmente porque considero de que hay que empezar a hacer una política con nuevos actores. Pero ¿cuál era el vínculo entre el joven de 18 años y Richard? Según cercanos se conocían de eventos sociales previos, pero la Fiscalía dice desconocer hasta el momento mayores antecedentes. Eso obviamente va a ser una materia de investigación. No olvidemos que mañana el imputado pasa a control de detención. El fiscal va a pedir la ampliación de la detención, va a ser formalizado en los próximos días. El móvil es motivo de investigación. Sin embargo, es necesario, y puedo precisar a este respecto, que el día de hoy también se recibió en la Fiscalía de Puerto Varas una denuncia por parte del imputado del homicidio. Se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. La familia de Richard, en tanto, no descarta ninguna hipótesis, pero sí pone énfasis en un posible crimen político, pues durante la última campaña el concejal habría recibido diferentes tipos de amenazas y hostigamientos. Durante la campaña política, todas las que estamos acá, estuvimos muy cerca del desarrollo de su campaña de don Richard Barría. Y fuimos testigos y vimos cómo él recibía hostigamientos y amenazas
llegaron al extremo de usar a su señora madre. Pero es muy importante señalar que como familia no hemos descartado la hipótesis del crimen político. Nuestra hipótesis es política, por lo tanto solicitamos que eso se tenga claro. Es inconcebible que hoy día parlamentarios y alcalde de la comuna de Yanquihue hayan ya dado a conocer a medios de comunicación local descartando la arista política, cuando ni siquiera se comenzaba la investigación. Venganza política o crimen por encargo, teorías que aún no se descartan. Lo cierto es que el principal sospechoso de este homicidio habría interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Puerto Varas por un delito de connotación sexual de parte del concejal. Informaciones. Tomka, así es. Mira, efectivamente, aquí... del crimen, la sincronía de hecho, el ritmo que hay en el... Sigo pensando en las palabras de don Héctor, quien señala que uno siempre busca... que probablemente habría sido de connotación política. Es una investigación que está... He estado configurando durante estos últimos días una pieza ahí que encontramos donde yo ubicaba. Ahora a las 10 de la mañana se supone que hay otra pieza que se va a ubicar, que es la aprobación de la Comisión de Hacienda, ya para ir configurando este puzzle que va a seguir con la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado. ¿Qué presenta el gobierno después de esa propuesta inicial, donde significa que una persona que vive sola va a tener 177.000 pesos, esto a finales del mes de mayo, donde hay una amplitud de 77.000 pesos en relación al IFE ampliado? ¿Cuáles son las propuestas que mejora acá para un hogar constituido con 3 o 4 personas? Es decir, acá se mejora desde el monto que estaba establecido en la propuesta inicial de 382.000 pesos para una familia con 3 integrantes hasta los 400.000 pesos. Esa es la primera propuesta. Una segunda es mejorar también la cantidad de dinero que va a recibir por los próximos 3 meses y medio, ya explicamos aquello, en 467.000 pesos, que era la propuesta, hasta los 500.000 pesos. Solamente en este rango de familias de 3 integrantes y de 4 integrantes. ¿Varía en algo quienes no podrán recibir el IFE? Si varía en cuanto a qué. Es decir, ¿son las mismas personas, el mismo 10%? Son las mismas personas, ya llegando a cerca de 15 millones, prácticamente el 100% del registro social de hogares, que también hay una indicación ahí que vamos a comentar, Amaro, tras revisar esta segunda lámina, que nos va a dar cuenta de lo siguiente, porque no solamente fue el monto lo que cambia, sino también los plazos. Recordemos que la propuesta inicial, tal como lo dice nuestra gráfica, estaba establecida en junio, julio y agosto. Se abre el gobierno también a una nueva modificación, que es extenderla hasta el mes de septiembre, pero siempre con una salvedad, que va a ser el 50% del monto que está establecido. Eso es lo que están diciendo anteriores. Ahora, atentos, porque estos son los plazos, pero estamos además también frente a la reacción de la UDI por el matrimonio igualitario. Y a propósito de la niñería en nuestra política, observe usted cómo en estos momentos también se está viendo la posibilidad de que esto se extienda, y esto es a petición de la UDI, hasta diciembre, ¿verdad? Fue una propuesta que se hace ayer dentro de la discusión, una indicación de extender este plazo, y la fue presentada por el diputado Joaquín Lavín León. Perdona, yo sé que no es nuestro tema, pero a mí me llama poderosamente la atención, sea del lado político que sea, me llama la atención que porque estoy enojado con el presidente, ahora resulta que sí voy a favorecer al grueso de los chilenos. ¡Qué inmadurez política! Y perdóname, Amaro, y el honorable Naranjo, que es del sector de centro-izquierda, se opuso totalmente a esta situación, señalando que era imposible. Es un mundo que poca lógica tiene, ¿no? Los que abogaban por algo hoy día son los principales detractores y viceversa. Mira, ahí está la imagen. IFE hasta diciembre, Cristiana, Amaro, justamente lo que comentaba Amaro. ¿Qué pasa con la lo retroactivo que podría ser? De hecho, ¿se podría discutir eso?
por la posibilidad de que te demores más en ser parte del registro Qué social buen de hogares. punto, Tonka, Sí. absolutamente. Mira, al tiro te respondo esa pregunta, Tonka. Antes, lo del 50% hay un gallito político que, claro, no es parte del análisis, pero vamos a ver cómo se va desarrollando, producto de que, claro, se sostiene que a raíz del matrimonio igualitario, pero por otro lado la UDI se defiende diciendo que más del 60% de la bancada está a favor del matrimonio igualitario. Pero acá recordemos que, y esto también es un dato político que no hay que dejar de lado, que quien ha llevado de toda la guía de estas conversaciones con el gobierno ha sido la senadora Proboste. Esta propuesta tiene que volver al Senado y hay alguna posibilidad de que este punto, el último, el 50%, se extienda en su totalidad, o sea, sea un 100% el que se pague. Ella ha liderado, insistimos, y algo también va a querer recibir en todo este mundo político. Con respecto a la retroactividad, hay preocupación. Ayer se manifestó y se aprobó una indicación que dice la siguiente, que es que se va a tomar ya a la persona que haya iniciado el trámite en el registro social de hogares ya como una persona que es susceptible al beneficio. Ya no se va a esperar el mes y medio para validar a esa persona. Repite, claro, porque esto es una novedad, Sí, sobre es una todo pensando en las indicación. personas que se están inscribiendo ahora o que están esperando un mes y medio para tener el resultado, Cristian. Claro, hipotéticamente serían beneficiadas, es lo que se señala. Exactamente, es una indicación que es aprobada, se tiene que volver a aprobar en la Comisión de Hacienda y también ya en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hay que tener ojo con aquello, pero en principio se aprueba lo siguiente, que si yo hoy día no estoy en el registro social de hogares y me entro a inscribir hoy día mismo, entro algunos minutos más, entro a la página y inicio mi proceso, esta es la fecha, hoy día, 3 de junio, que se toma ya como potencial beneficiario, es decir, si se aprueba, estaría recibiendo estos recursos. Ya, ¿y tiene una fecha tope o no? ¿O da todo junio para recibir junio? Bueno, ahí hay mecanismos que tienen que estar definidos en el proyecto, pero la verdad es que se toma como la fecha de inscripción y entendemos que ya cercano a la fecha de pago hay algún margen ahí donde las personas no recibirían, pero sí la mayoría del mes para que sea pagado ese beneficio. Y todavía está el tema de la retroactividad, que sea independientemente de esto que estamos diciendo, todavía se está discutiendo, hay algunos diputados que quieren volver a plantear eso, que sea retroactivo para quienes hayan iniciado, por ejemplo, antes de esta fecha el trámite a finales del mes de mayo y se demoren un mes y medio también en la respuesta final. Otra de las preguntas, a Dios gracias, y aquí me voy a permitir editorializar un poquitito. A Dios gracias, los políticos no son doctores. El sentido de urgencia, esto viene hablándose desde abril. Exactamente. Conversemos acerca de todavía los plazos pendientes en el Congreso para que finalmente aterrice como propuesta, llegue el dinero a casa. Hoy día es jueves, o sea, que sea hoy día jueves es muy relevante. ¿Por qué? Porque la próxima semana no hay sesión en el Congreso. ¿Cómo? Es una semana distrital. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, hoy se tiene que aprobar para que esto siga avanzando de manera rápida este fin de semana. Entonces, ¿qué viene ahora? En algunos minutos la Comisión de Hacienda va a pasar en la Comisión de Hacienda, se va a aprobar, de ahí va a la sala de diputados para que en sesión extraordinaria durante el fin de semana el Senado también la apruebe y ya pueda ser ley durante este fin de semana y ahí establecer los mecanismos y todo lo que tiene que ver con la implementación propiamente de la movilización de recursos, los pagos, todo ese detalle, pero tiene que ser durante este fin de semana, así es la idea y así ha sido la manifestación del mundo político de que se apruebe durante este fin de semana ya antes de la próxima, porque ya nos entenderíamos no solamente a la próxima, sino ya estaríamos llegando casi a mediados de junio. Mejor no contemplar siquiera ese escenario. Tonka, Sergio. Sí. Bueno, quiero pedir que Cristian se quede, decir que ya se suman a nuestra conversación el diputado Coloma, el diputado Silver, pero antes, para seguir hablando de esto, hola, los saludamos, gracias por acompañarnos. Atención con lo que dijo el diputado Alessandri, que es clave y es tema de conversación, retirar todo lo que usted tiene en los fondos de pensiones. Mira. A esos cerca de 6 millones de personas que todavía tienen dinero, queremos que saquen el 100% antes de que se los vengan a estatizar. Y no es que venga el cuco. Si el proyecto ya está presentado en el Senado y no está presentado por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio, lo firmó también la presidenta del Senado, Yarna Proboste, de la Democracia Cristiana. Por lo tanto, el cuco ya llegó y entró por el Senado. Y lo que nosotros estamos diciendo en el mundo ideal es que esas platas te las tienes que llevar a ahorro. Por eso tenemos que hacer la bajada de este proyecto. Si es que avanza el cuarto retiro, vamos a ir por un retiro del 10%,
incentivando que esas personas lo lleven a una cuenta de ahorro voluntario, a una compañía de seguro, básicamente que lo sigan guardando para su jubilación, pero que lo alejen de las garras del Estado, que lo quiere tomar todo tu esfuerzo de 30 años y lo quiere repartir. Observen ustedes la ensalada política en la que nos encontramos para contextualizar un poco esto, porque se trata de Jorge Alessandri, que es un diputado de la UDI y está reparando ¿en qué? En este cuarto posible retiro del 10%. ¿Y lo presenta quién? No alguien de la oposición, lo presenta un diputado de Renovación Nacional. Que ha votado siempre en contra de los retiros, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, por los tres. Así es, y entonces lo que señala es básicamente, y haciendo el símil con un barco, si le tiras un misil, otro y otro, mejor sacar el barco y ponerlo en tierra, es decir, saque todos sus fondos y simplemente eliminemos Señaló dichos que de la presidenta del Senado, de Yanna Proboste, pero la presidenta del Senado rápidamente salió a responder acerca de la idea de la estatización. Ella dijo lo que se quiere es nacionalizar los fondos, que esos fondos queden dentro de un manejo estatal con empresas chilenas. Nunca, según ella, dijo que quería estatizar esos fondos. Queremos conversar con el diputado Juan Antonio Coloma. ¿Qué le parece toda esta conversación? Y también recibimos al diputado Gabriel Silver para que nos acompañe con sus impresiones. Diputado Coloma, ¿qué le parece? Hay varias cosas. Primero, lo que dice el diputado Alessandri, él dice en caso de aprobarse un cuarto retiro. Y nosotros esperamos que ese cuarto retiro no se apruebe y para eso poder contar con recursos que vayan directo a las familias a través del IFE. Por eso es que, entre otras cosas, nosotros hemos planteado que el IFE del gobierno no llegue hasta agosto o hasta septiembre, sino que llegue de aquí a fin de año. Nos parece que eso es un tema importante. Segundo, lo que dice el diputado Alessandri es una reflexión interesante respecto de que si pretenden nacionalizar, estatizar, da lo mismo la palabra que quieran ocupar, porque al final es que meterle mano a los recursos, evitar eso. Pero tercero, yo espero que seamos capaces de terminar con esta lógica de que las personas con sus ahorros tengan que pagar la crisis y que sea el Estado con recursos desde del gobierno central el que ayuda a las familias a paliar la crisis, y con esto evitar tanto el cuarto retiro como un retiro del 100% de los fondos de la... Diputado Coloma, y le hago la pregunta al diputado Silver. ¿No es lo mismo nacionalizar que estatizar, o no, diputado Silver? A ver, obviamente queremos que haya una caricaturización. Lo que se refiere a la senadora Proboste es un poco la discusión que hoy día está en el Senado respecto al rol efectivamente del ente público, a cómo se distribuyen efectivamente los recursos, pero en ningún caso es apropiarse de las cuentas personales de los trabajadores, como se ha querido sostener por parte de algunos diputados, o uno lo ve en redes sociales, principalmente desde la derecha. Aquí se van a respetar las cuentas. Uno ve la discusión hoy día en el Senado, el concepto de las cuentas nocionales, preocupar ese concepto, no nacionales, que dice relación con asegurar efectivamente un mínimo a los trabajadores que hayan cotizado en el sistema de acuerdo a tablas previamente conocidas, de tal manera de no pasar lo que hoy día ocurre, que al final del día cada uno se rasca con sus propias uñas, y malos sueldos, malas remuneraciones, lagunas previsionales, al final del día hacen que hoy día tengamos un sistema de pensiones como el que todos conocemos. Bueno, y estamos hablando acerca también de esta democracia tan consultiva con las masas, ante lo cual Pamela Giles, como diputada, presenta el siguiente tuit. ¿Apoyas que presente hoy un proyecto de reforma constitucional que te permita voluntariamente retirar hasta el 100% de tus ahorros previsionales? Confirma usando el hashtag @fuerzaabuela por mi 100%. ¿Qué significa esto? ¿Qué es? ¿Es una amenaza? ¿No es una amenaza? ¿Qué es parte de una broma? ¿Cómo entender esto desde la perspectiva ciudadana? ¿Cómo entenderlo? Diputados, no sé cuál quiere pronunciarse al respecto. ¿Silver? A ver, brevemente. Primero, a lo que señalaba Sergio, evidentemente estatizar no es lo mismo que nacionalizar, pero empezar a cambiar la administración, que sean funcionarios estatales los que terminen haciéndolo dentro de Chile, evidentemente eso es un cambio absoluto a las reglas del juego y es, a nuestro entender, un primer paso. Y nosotros compartimos la preocupación del diputado Alessandri. Segundo, yo quiero ser bien honesto, yo prefiero que el Estado se meta
la mano al bolsillo una vez por todas, fuerte, sin letra chica, sin ningún tipo de pero, llegar hasta fin de año con el IFE, que nadie quede por debajo de la línea de la pobreza, para así evitar tanto el cuarto como un retiro del 100%. Creo que llegó el momento que el Estado, sobre todo que estamos avanzando fuertemente en materia de vacunas, que esperamos de aquí a 2 o 3 meses más llegar al 80% y así seguir pero avanzando, diputados, poder terminar con esta lógica que los estados con sus los trabajadores con sus recursos terminen por financiar la crisis. Pero para entender, para poner la pelota al piso, ¿qué pasaría en Chile, por ejemplo, si se retirara el 100% de los fondos previsionales? ¿Qué pasaría en lo económico y qué pasaría con el Estado a futuro? ¿Se podría hacer cargo de esta mochila? Yo creo que, primero el diputado Alessandri lo que decía era que lo destináramos a otras formas de ahorro para la pensión. Segundo, pese a eso, yo creo que lo que tenemos que hacer es una cosa distinta, porque él puso, si se aprueba el cuarto, y yo creo que tenemos que hacer lo posible para que el Estado financie esto y no se llegue al cuarto, porque evidentemente, si todo el mundo retira el 100%, ¿qué pasaría en concreto? El 100%, vamos a tener no solamente inflaciones gigantescas, no solamente un drama con el tema de las pensiones a futuro, sino que además se generaría un tema que es muy complejo, que es que las personas con más recursos podrían retirar muchos millones y las personas que ya no les queda nada. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos y yo prefiero que el Parlamento actúe con seriedad, que ojalá podamos ampliar el IFE más allá de lo que dice el gobierno en esta pasada y así evitar tanto el cuarto retiro Hagamos como una cosa. Retiro del 100%. Hagamos una cosa para ordenar un poco el intercambio y el debate. Veamos cuáles son las palabras exactas del diputado Alessandri, que conversó con nosotros respecto a este mismo tema. Llega un punto en que yo digo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir desangrando el sistema? ¿Y hasta cuándo vamos a ir sacándolo, sufriendo de a poquito, como una muerte lenta? Y si le sumo a eso el hecho de que los candidatos presidenciales empiezan a hablar de nacionalizar, estatizar, si ingresa un proyecto en el Senado firmado por varios, pero también por Yanna Proboste, posible candidata de la democracia cristiana, que dice nacionalización de tus fondos de pensiones, hay incertidumbre. Entonces yo digo, ¿tiene derecho la gente a que el esfuerzo de toda su vida, madrugar, levantarse temprano, transpirar, trabajar formalmente, cotizar, que supone un esfuerzo extra, que eso esté en entredicho hoy día y que tú no sepas si esa platita va a estar para cuando jubiles o no? Pero no lo voy a obligar a estar 2 años muerto de susto mirando los debates de la constituyente, las declaraciones de Proboste, los tuits de Jadwe, con dolor de guata pensando, ¿voy a tener mi plata o me la van a estatizar? Eso pienso que las familias chilenas no se lo merecen. Cuando dice que la gente se levanta temprano, se acuesta tarde y tiene una incertidumbre acerca de lo que puede pasar con su plata, lo mismo puede pensar la gente ahora con las AFP. Pero al menos hoy día, a diferencia de antes de los 3 retiros, la gente sabe un par de cosas. Habían mitos, que la plata no estaba, la plata está. Que la plata no era tuya, era de la empresa, la plata es tuya. Tan tuya que la pudiste sacar, tan tuya que pudiste gastarla en otra cosa. Pero esa plata está y diputados como usted se estuvieron en contra de sacar esos retiros. Yo siempre pensé que era el Estado el que tenía que meterse la mano al bolsillo. Este IFE como el que estamos viendo, pero nos divide, nos quiebra. Lo mismo en Renovación, lo mismo quizás en Evópoli, en el PRI. El COVID se ha cargado el sistema de AFPs, es lo que señala el diputado Alessandri. Han sido las AFP darle un tiro de gracia a las AFP. Recuerden ustedes que no, al final del día, eso que se me habla de lo que yo rento 6 puntos en la AFP, la defunción del sistema de pensiones es la pregunta que nos concita y que estamos en estos momentos dialogando. Gabriel Silver está también con nosotros. Diputado, yo no quiero singularizarlo, pero la verdad es que estaba aquí con Infoprovidad a propósito justamente de los APB y de los dineros, y que constata que tendría 101 millones en un sistema en el que no cree. Lamentablemente no puedo hacer la pregunta porque no está. Axel Kaiser, así las cosas como se encuentra hoy Chile, si usted fuera millonario y tuviese dinero, ¿lo tendría en Chile o se lo habría llevado a otra parte?
Una buena parte la tendría invertida fuera de Chile, Amaro, porque evidentemente uno no tiene una obligación de sacrificarse y sacrificar su patrimonio cuando las naciones deciden deshacerse de sus instituciones responsables, de lo bueno que han tenido, ¿cierto?, haciéndole pagar el costo a sus ciudadanos. Y lo mismo ocurre a nivel de personas que tienen menos ingresos, que no son millonarios, y que cuando ven que no hay oportunidades en un país porque ha destruido las instituciones que generan el progreso, emigran a otro país donde sí hay esas instituciones. No se quedan muchos de ellos sufriendo, los que pueden escapar, ¿cierto?, lo que es la ruina que la demagogia, el populismo de la clase política prometiendo el paraíso sobre la tierra ha generado. Sí, quisiera indagar en lo que estás diciendo, porque sin duda que, claro, cada persona puede tomar distintas decisiones, pero las riquezas en Chile en los últimos años han sido construidas bajo un régimen que sin duda podemos discutir. Y tenemos claros puntos donde hay desigualdad en las oportunidades, donde hay privilegios que han permitido que algunas fortunas crezcan. ¿Qué hay con esa sensación de reciprocidad? ¿No debiesen esas fortunas quedarse en el país para poder mejorar los impuestos de los cuales nos hablaba Guillermo Larraín? No, absolutamente no, porque el mayor beneficio a la sociedad se produce cuando tú dejas que la gente conserve su dinero, lo invierta en ese país y lo gaste en ese país cuando las reglas del juego son claras y cuando las personas pueden beneficiarse de tomar esas decisiones. Y eso lo hacemos todos a todo nivel, independiente de la riqueza que tengamos. Los impuestos es pasarle el dinero que tenemos los ciudadanos a los políticos para que se lo gasten ellos en un estado que está número 80 de los más despilfarradores del mundo. Entonces no me parece a mí que pasarle plata a un estado que es ineficiente, despilfarrador y que muchas veces tiene escándalos de corrupción, y esto en realidad es una clase política y funcionaria que en parte, no, porque no es toda, es muy ineficiente y algunas veces está involucrada en escándalos de corrupción. No veo cómo eso beneficia más a la sociedad que si usted le deja a los ciudadanos gastar su dinero, es decir, que producen con su esfuerzo para la clase política, beneficiar a otros negocios. Pero muchas veces la clase política está absolutamente emparentada con la clase también empresarial que genera ese tipo de fortunas. Guillermo, ¿cuál es tu impresión acerca de esto? Pero un apunto ahí antes que Guillermo intervenga. Chile es uno de los países más abiertos al mundo en términos de libre comercio, inversiones extranjeras, etcétera. Entonces, acá si bien existe la misma tendencia que en todos los países del mundo, ojo, a que la clase política se coluda, una parte de ella, con los grandes intereses económicos, y eso es algo de lo que los liberales siempre hemos advertido, existe la misma tendencia. Es mucho más fácil hacerlo cuando el Estado puede poner barreras a la entrada de la competencia, cuando interviene mucho más, porque eso le da más poder a los políticos para poder ofrecérselo y vendérselo a los grandes intereses económicos, como ocurre en Argentina, en Brasil, en otras partes. Para Axel y para Guillermo, algún ciudadano, pensando en las personas que nos están viendo, dicen, bueno, y si se llegaran a estatizar los fondos de la AFP, y si yo tengo la oportunidad de sacar el dinero, ¿lo saco o no lo saco? Si estuviéramos en esa encrucijada, ¿ustedes sacarían sus ahorros? Tonka, pero es que yo quisiera reaccionar un poco a lo que decía Axel. Acá estamos en esta conversación enfrentando dos escenarios muy distintos. Uno, el de la destrucción en este caso del sistema FP, pero en la práctica es como una especie de destrucción de todo lo que se pueda, porque da rédito político, que es lo que está liderando la diputada Giles. Y por otro lado, Axel, que en la práctica quiere que no cambie nada. Y yo creo que los países no funcionan ni con lo uno ni con lo otro. Ni con lo uno ni con lo otro. Tenemos que avanzar. Chile tiene mucho más activos que los que ha dicho Axel Christensen, a lo que ha dicho Axel Kaiser, perdón. Entonces, nuestro Estado es verdad que no es el Estado más eficiente del mundo, pero lejos es uno de los más ineficientes del mundo, Guillermo. El más eficiente de América Latina, y cuando tú lo comparas con cualquiera encuesta en materia de transparencia, por mucho que haya habido actos de corrupción que son totalmente deleznables, estoy totalmente de acuerdo en eso, sigue siendo un Estado que tiene mucho menos corrupción y está mucho más focalizado por lo demás a nivel municipal que a nivel del Estado fiscal, del Estado global. Entonces, no, yo creo que ponerlo en términos de blanco-negro, como lo plantea Axel, creo que es negativo porque no nos permite evolucionar. Pero tenemos una buena oportunidad para evolucionar, para volver a generar nuevas condiciones
de desarrollo importantes, pero que no van a salir de gente que se niega a que haya cualquier cambio y de otros que quieren destruirlo todo. Tiene que haber un punto intermedio, Guillermo, y yo planteo que tenemos que plantear ese punto intermedio. Bueno, ¿por qué no lo plantearon durante 20 años, Guillermo, donde podrían haber reformado el Estado de verdad para que no estemos cayendo sistemáticamente en los rankings de transparencia internacional que tú estás citando, donde estamos 28, 26, depende cómo lo midas en el mundo, porque la corrupción en Chile ha crecido sistemáticamente en los últimos años y eso es plata que nuestra clase política que controla el Estado, una parte de ella al menos, no le está entregando a la gente que realmente la necesita, se está despilfarrando y en parte se está robando, porque hemos tenido muchos escándalos de corrupción. Entonces, cuando tú me dices esto, pero estamos hablando, hay 180, llevamos 20 años hablando del camino intermedio países en el mundo. Y no hay se ha hecho 180 y nada, tantos países en el mundo y tú dices que Chile está en el 26. Entonces pongamos un poco digamos la crítica en el lugar que tiene que estar. Bueno, es evidente que hay corrupción. Es evidente que hay corrupción, es evidente que hay que corregirla, pero hay que decir que cualquier plata que vaya al Estado se va a perder y que no va a servir para nada. Eso es una posición puramente ideológica que no quiere que haya ninguna evolución. Necesitamos evolucionar. Mientras menos evolución haya, que es lo que tú quieres, más probable es que haya una revolución que se está logrando. Tú lo que quieres es mantener el status quo, Guillermo, de un Estado capturado por grupos de interés que se están saqueando, y esto te lo dice gente de centro izquierda, gente de centro derecha. El Estado chileno está capturado por los partidos políticos, por grupos de interés y gran parte de la frustración de la ciudadanía, que no recibe los servicios públicos que corresponden, a pesar de que los impuestos los vienen subiendo hace décadas y el endeudamiento está llevando a niveles récord y eso lo va a tener que pagar la gente de sus bolsillos. Esos son los partidos políticos que tú estás defendiendo, Guillermo, y los estás defendiendo para que no hagan las reformas. Eso estás haciendo. Entonces avancemos en una reforma al Estado. Oye, yo supongo que... Pero evidente que hay que bajar una reforma del Estado. Bueno, pero no hay ninguna duda. La carreta delante de los güeyes. Si vamos a recaudar más plata, primero asegurémonos que se gasta bien. Al mismo tiempo. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Estamos recaudando mucho más plata hace mucho tiempo. Estamos incrementando la recaudación. El Estado ha crecido un 30% sobre el producto en los últimos 15, 20 años. Pero disculpen, la deuda está llegando a un 40%. Axel y Guillermo, quiero volver a mi pregunta. Lo más ciudadano posible, pensando en las personas que hoy dicen, bueno, ¿y qué pasa si se estatizan mis fondos, mis ahorros? Ustedes, en la posibilidad de poder retirar entonces sus ahorros, ¿los retirarían hoy? Yo voy a luchar porque no se estaticen. Voy a asesorar a quienes puedan. Me parece que una pésima solución. Una pésima solución. O sea, ¿usted no retiraría sus fondos? Axel, ¿usted retiraría sus fondos? Si yo veo una amenaza cierta de estatización de los fondos, por supuesto no quiero que a mí me roben el dinero que con mucho esfuerzo he ido ahorrando durante muchos años. Y prefiero tenerlo yo en el bolsillo que después que lo despilfarre la misma clase política que nos viene prometiendo el oro y el moro durante muchos años y no ha cumplido. Entonces, en ese escenario, por supuesto, ¿quién no haría eso? Si yo veo una amenaza real, esas fueron sus palabras, con lo cual quiero preguntarle si el diputado Alessandri está siendo demasiado dramático. Axel. Bueno, mismo Guillermo lo dijo, no podemos descartar 100% una eventual estatización que, digamos las cosas como son, para ser franco, sería un robo de los ahorros de las personas que las tienen en sus cuentas individuales en los fondos de pensiones. Por parte de la clase política esto se ha hecho en Argentina, se podría hacer en Chile. Yo no creo que esa probabilidad sea muy alta, esa es la verdad, pero tampoco es cero. Pero si la probabilidad sigue subiendo, claro, antes de que la clase política pegue el zarpazo para darse una farra populista durante años que va a destruir, ¿cierto?, la calidad de vida de la gente, yo preferiría que las personas que han ahorrado con mucho esfuerzo tengan la posibilidad de ellos retirar sus recursos y poder hacer lo que quieren con eso, invertirlo, gastarlo, en fin, es su plata, el derecho de propiedad es importante. Por algo trabajamos y nos esforzamos todos los días para poder tener esos ahorros y el día de mañana contar con ellos, pero si no vamos a poder contar con ellos, entonces bueno, déjennos por lo menos tenerlo. Ahora, yo no creo que la probabilidad sea muy alta y estoy de acuerdo con Guillermo en luchar todo lo posible para que este sistema
perfeccionándolo, porque Guillermo me dice, tú no quieres cambiar nada. Falso de falsedad absoluta. Yo he escrito y he dado muchas entrevistas diciendo que hay que mejorar el sistema, pero no hay que eliminarlo. Muchísimas gracias a ambos, a Guillermo Larraín y a Axel Kaiser por sus comentarios. Esperamos, por supuesto, que esta conversación adquiera niveles más potentes a la hora de encontrar mejores soluciones. O sea, no pensemos lo que está ocurriendo en Perú, donde simplemente ya no hay sistema de pensiones. Tenemos un último minuto, seguimos en línea con el sur del país. Estamos en Yanquihue, estamos con Rodrigo Pérez. Escucha. Así es, hemos viajado durante toda la noche junto al equipo para poder llegar hasta acá y comentarles los detalles de un crimen muy particular, rodeado de intrigas políticas, que incluso llevó a la abogada de la familia, Orieta Yauca, justamente, a denunciar algunas amenazas previas a la victoria de Richard Barría. Justamente eso es lo que hace, ¿no?, lucubrar, ¿no?, basar esta tesis en lo que se basará justamente en la querella respecto de un crimen político. Estaremos frente a la presencia del primer crimen político en democracia justamente aquí en la comuna de Yanquihue. Tenemos nosotros a Francisco. Francisco es amigo de la víctima desde los 10 años, pero además conoce justamente a este joven de 18 años que se entrega justamente ayer, día miércoles por la tarde, 24 horas pasado del crimen descubierto en la casa de Richard Barría, argumentando, denunciando incluso de manera previa algunos hechos de connotación sexual que la Fiscalía hasta ahora no ha detallado, pero que evidentemente hacen a la comunidad alarmarse, porque tú, Francisco, conoces a ambos. Conociste a Richard desde los 10 años, pero además conoces a este joven y conoces además a su familia. Cuéntame, ¿cómo se conocieron ambos? Muy buenos días, Francisco Vázquez, es concejal de la comuna de Yanquihue. Tengo que decirte que a Richard Barría Treviño yo lo conocí desde los 10, 12 años cuando llegó a vivir aquí al sector de los volcanes, donde yo he vivido la mayor parte de mi vida. Fuimos colegas en el Consejo Municipal, el 2008 al 2012. Y amigos de toda una vida. De toda una vida, exacto. O sea, conocías perfectamente su rol de asistente social y que entiendo yo, esto es lo que lo lleva a conocer a este joven, ¿no? Sí, él trabajó muchos años, aparte de ser concejal de la comuna, en 2 periodos y ahora fue a la elección de nuevo, claro, en la cual la comunidad lo premió y reconoció su trabajo como asistente social. Yo te digo, Richard Barría fue un funcionario público 100% con vocación de servicio público. Muy cercano a la comunidad. Muy cercano a la comunidad. Ello le permitía visitar todos los colegios. Él por eso yo te digo que conocía al joven. Lo conocía de la época del colegio. El niño estudió en el liceo, don Richard Barría fue asistente social del DAEN, que es el Departamento de Administración de Educación Municipal, antes que se traspase al Ministerio de Educación. ¿Es por eso entonces que conoce a este joven en ese rol? En ese rol, en más de algún taller que hizo Richard como asistente social de capacitación de algún curso dentro del liceo, tiene que haberse conocido, porque ahí al final, estos pueblos chicos de 18.000 habitantes, al final los conocemos todos acá. Cuénteme un poco sobre este joven, ¿no? Que finalmente se entrega. De 18 años, tú dices una familia de esfuerzo, trabajadora, nunca sospechamos que él pudiese estar involucrado en el crimen que todos conocimos el día martes. Claro, yo te digo que inclusive yo el día que escuché al fiscal de la Fiscalía Local de Puerto Vara, donde manifiesta que Richard Barría había sido víctima de un crimen donde a él tenía heridas cortopulsantes, tanto en el pecho, en el cuello y en la espalda, yo al tiro manifesté que ese ya no era ese crimen, esa persona 1 o 2 días y se iba a entregar. Lo manifesté a mi mamá, Tú tenías claridad de que a la persona que había cometido ese crimen se iba a entregar. Se iba a entregar. Sin saber hasta entonces la identidad de este joven. Sin saber, yo pensaba que era una persona mayor, alguna persona mujer o hombre celosa, por alguna cosa pensé yo. Pero que era conocido. Pero que era conocido. ¿Por qué? Porque para llegar a la casa de Richard, que es donde queda aproximadamente 8 o 10 kilómetros camino a Loncotoro, que es el sector de Pichilaguna, de la vía principal hasta la casa son 200 300 metros, hay que quedar en vehículo
vehículo. Eso es lo que llamaba la atención, Francisco, y llamaba a aclararle a la gente. La policía cuando llega y la fiscalía, luego también Carmen Gloria Whitworth, que la fiscal jefe de la zona, dice, aquí nadie forzó la entrada, nadie rompió una ventana, no hubo escalamiento de hecho por la propiedad. Y sumado a lo que tú dices, ¿no? Desde el camino, la ruta P400 hasta justamente la entrada de la casa, tiene que ver justamente con estos 200, 300 metros. Alguien no pudo llegar a pie, tuvo que de alguna manera llegar a algún automóvil que los vecinos nunca observaron. Entonces ahí está la teoría y lo que dice justamente este joven, que habría llegado a bordo del auto justamente de Richard. Es que bueno, en este caso yo te digo al tiro, aquí Yanquihue está conmocionado con esta trágica muerte de nuestro concejal. ¿Ya? Además le dije, aquí hay dos familias que están heridas, tanto la familia de Richard Barría, que tiene que estar destrozado por la pérdida del hijo, el padre, el marido y el tío, como también le aprovecho dar el apoyo a la Normita Treviño, que es la mamá de Richard. Trabajamos muchos años, ella como presidenta aquí de la Junta de Vecinos de los Volcanes, yo como director y presidente. Es una familia conocida. Familia conocida, con vocación de servicio, su hermana profesional, la Marlene, una psicopedagoga, familia de esfuerzo que sacó su título. Es por eso que la comunidad, Francisco Vázquez, amigo de la familia, está tan conmocionado, ¿no? Es justamente por eso, y además porque conoce la familia de este joven de 18 años, que yo les decía, se entrega justamente porque hay un tercero que se acerca hasta la segunda comisaría de Puerto Montt y le dice, yo conozco a la persona y esta persona se quiere entregar. Se coordina entonces la disposición, la entrevista de parte del OS9 con este joven de 18 años. Pero ¿quién es? ¿De quién se trata? Sí. ¿De qué se trata la denuncia que había interpuesto justamente el día miércoles previo a su entrega a Carabineros sobre hechos de connotación sexual? Vamos a la nota con los detalles y luego regresamos aquí al terreno de la comuna de Yanquihue. Vamos. La tarde de este martes se presentó en el OS9 de Carabineros de Puerto Montt el principal sospechoso del homicidio de Richard Barría Treviño, concejal recientemente electo de la comuna de Yanquihue en la región de Los Lagos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una denuncia. ¿Por qué lo hiciste, Francisco? ¿Estás confeso? ¿Por qué razón lo hiciste? Cuidado la puerta del vehículo. El hombre de 18 años habría llegado con su abogado diciendo ser el autor de las heridas cortopunzantes con que se encontró el cuerpo del concejal en su parcela del sector de Pichilaguna, camino a Loncotoro. Una declaración que se prolongó por más de 3 horas. El día de hoy, el OS9 de Carabineros de la prefectura de la 10ª zona de Puerto Montt, por una orden de detención solicitada por la Fiscalía, ha detenido al imputado por su participación en el homicidio de un concejal electo de la ciudad de Yanquihue. Pero ¿cuál habría sido el móvil de este homicidio? ¿Por qué este joven habría matado al recién electo concejal de Yanquihue? Fue personal de la Bocar de Puerto Montt quien llegó hasta el domicilio de Richard este martes, lugar donde además de encontrar el cuerpo del concejal, un misterioso mensaje quedaba escrito en una de las paredes del inmueble. El día de hoy, en horas de la tarde, se nos dio cuenta como fiscalía respecto de este hecho que acaeció acá en la localidad de Loncotoro, y en donde se nos daba cuenta respecto del fallecimiento de una persona que inicialmente, y sobre los antecedentes que se barajaban preliminarmente, habría intervención de terceras personas. La investigación está siendo efectuada por un delito de homicidio, ¿ya? Eso implica de que existen intervención de terceras personas, el cuerpo tiene lesiones atribuibles a terceras personas y está siendo indagado bajo dicho prisma. Richard Barría era un conocido activista de diferentes organizaciones, asistente social de profesión, 47 años de edad. Fue electo con el 7,16% de los votos en las últimas elecciones, puesto que ya habría ocupado en otros periodos. Estimada comunidad escolar de Yanquihue, dentro de las próximas semanas se inicia un nuevo año escolar. Y quiero pedir formalmente, mediante esta vía, a la Oficina Local de Educación que nos informe cuáles son los protocolos y las acciones que desarrollarán para cuidar a nuestros hijos. Un largo pasado político en la democracia cristiana, donde ya no figuraba hace años, Richard era conocido en Yanquihue, electo también concejal en el periodo 2009-2014.
En esta entrevista es donde sostiene que no irá a la reelección en el año 2016. Y el día domingo, a partir de muchas conversaciones, yo he determinado para este proceso electoral, que se va a ir en octubre del 2016, no competir. Principalmente porque considero de que hay que empezar a hacer una política con nuevos actores. Pero ¿cuál era el vínculo entre el joven de 18 años y Richard? Según cercanos se conocían de eventos sociales previos, pero la Fiscalía dice desconocer hasta el momento mayores antecedentes. Eso obviamente va a ser una materia de investigación. No olvidemos que mañana el imputado pasa a control de detención. El fiscal va a pedir la ampliación de la detención, va a ser formalizado en los próximos días. El móvil es motivo de investigación. Sin embargo, es necesario, y puedo precisar a este respecto, que el día de hoy también se recibió en la Fiscalía de Puerto Varas una denuncia por parte del imputado del homicidio. Se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. La familia de Richard, en tanto, no descarta ninguna hipótesis, pero sí pone énfasis en un posible crimen político, pues durante la última campaña el concejal habría recibido diferentes tipos de amenazas y hostigamientos. Durante la campaña política, todas las que estamos acá, estuvimos muy cerca del desarrollo de su campaña de don Richard Barría. Y fuimos testigos y vimos cómo él recibía hostigamientos y amenazas. Llegaron al extremo de usar a su señora madre. Pero es muy importante señalar que como familia no hemos descartado la hipótesis del crimen político. Nuestra hipótesis es política. Por lo tanto, solicitamos que eso se tenga claro. Es inconcebible que hoy día parlamentarios y alcalde de la comuna de Yanquihue hayan ya dado a conocer a medios de comunicación local descartando la arista política, cuando ni siquiera se comenzaba la investigación. Venganza política o crimen por encargo, teorías que aún no se descartan. Lo cierto es que el principal sospechoso de este homicidio habría interpuesto una denuncia en la Fiscalía de Puerto Varas por un delito de connotación sexual de parte del concejal. Un misterioso y sorpresivo homicidio que tiene absolutamente conmocionada a toda la región de los lagos. Un enigma policial del que se conocerán más antecedentes en un par de horas cuando comience el control de detención del hasta ahora único imputado en el crimen de Richard Barría Triviño. Un crimen, la pérdida de una vida lamentable, y lo cierto es que hay dos hipótesis de trabajo. O es connotación sexual o pasional, o es de connotación política. Preguntarle a Rodrigo, que está junto a Francisco y que conoce a ambos sujetos y que conoce bien la zona. Francisco, gracias por acompañarnos. Preguntarte, ¿hay algo que tensione en Yanquihue y que llegue a tensionar tanto a Yanquihue que pueda propiciar un crimen político? Muy buenos días. Esa arista, va a tener que solucionarlo durante la investigación el OS9 de Carabineros. Ahí está el trabajo que tenga que hacer el fiscal de Puerto Varas con los antecedentes que entregue, en este caso, el imputado. Sí. El joven Franco, que es de 18 años. Yo te digo que a Franco yo lo dejé ver a los 5 o 6 años cuando vivían aquí en el sector poblacional y se trasladaron a la casa propia de los abuelitos. Pero permíteme preguntarte, claros Francisco. Y transparentes con la comunidad, justamente, Amaro, porque quiero, yo sé finalmente hacia dónde apunta tu pregunta. Gracias. Porque Francisco evidentemente tiene conocimiento del contexto político, ¿no? Porque él fue concejal, él fue colega, de hecho, en ese rol justamente con la víctima. Y nosotros estábamos comentando fuera de cámara algo que llama la atención. Ustedes lo escucharon claramente en voz de la abogada Orieta Yauca, que habla de un crimen político y no se despegan de esa tesis. Sí. Y tú, Francisco, tuviste una conversación justamente el día de las elecciones con Richard. Él, tú me comentabas, estaba dispuesto a denunciar ciertos hechos, delitos eventualmente, que no vamos a comentar los nombres de los involucrados, para no imputar delitos que no han sido investigados, pero él estaba dispuesto a denunciarlos justamente de ganar estas elecciones. ¿Es así o no es así? Sí, yo el día 15 de mayo, en el recinto de Avenida Los Volcanes, frente a los locales de votación, junto a mi amigo, y que en paz descanse, el concejal de la comuna, Richard Barría,
Estuvimos conversando y paseándolo de las 11:30 hasta las 2:30. 3 horas conversando como nunca, parece que fue una despedida que se hizo mi amigo. ¿Te habló Richard en ese momento de estas denuncias que le iba a hacer si es que resultaba electo? Sí lo conversamos. Lo primero que conversamos, mira, me decía, yo si salgo concejal y tú alcalde, que en este momento yo fui candidato a alcalde, saqué con un 24% en segundo lugar. Richard manifestó de que él había conversado con algunos funcionarios de que le habían entregado... No identifiquemos específicamente. Claro, entregado algunos antecedentes que él lo iba a presentar a la Contraloría para que se investigue administrativamente al interior de la Municipalidad de Yanquihue, y si había hechos de carácter del delito, él lo iba a denunciar al Ministerio Público. Eso es finalmente lo que estaba preguntando Amaro. Esto había tensionado, me imagino yo, las relaciones políticas en la zona, ¿no? Sí, indudable, porque aquí todos sabemos que hay un alcalde de la democracia cristiana que fue apoyado por el diputado socialista, y a la vez esos dos personajes, que es el alcalde con el diputado, no tenían buena convivencia con don Richard Barría. ¿Por qué? Porque Richard Barría en su momento ya lo había manifestado de que él iba a usar todos los canales legales para darse a conocer las irregularidades que posiblemente hubieran en la Municipalidad de Yanquihue. Aclarar en todo este contexto, Amaro, evidentemente estos son denuncias que nunca llegaron a la justicia, que no fueron investigadas y que por lo tanto no podemos en este momento atribuir un crimen tal a las tensiones políticas que existían en la zona. Pero interpretando las palabras de la abogada Yauca, probablemente a eso se refiere cuando habla de estas amenazas previas en el contexto de la campaña. A propósito de eso, ella también habló de que utilizaron a su madre. No sé si Francisco tiene alguna idea de qué se trata. Nos está explicando la arista política, pero ¿por qué? ¿En qué minuto finalmente conectan con la mamá del concejal fallecido? Claro. Ya, explicar el contexto. El contexto de lo que estamos haciendo hoy día es entender las palabras de la abogada cuando habla de este crimen político. ¿Y a qué se refiere cuando habla de este contexto político enrarecido en la campaña? Que finalmente entonces lleva a resultar electo, ¿no? Barría. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. No tenemos la información de la Fiscalía, ni menos cómo imputar estos delitos, evidentemente, a la acción política de Barría. Explícanos entonces, en ese contexto, ¿a qué se refiere la abogada Yauca cuando habla de la utilización de la figura de la madre del señor Barría? Mira, don, que yo quiero dejar clarito que aquí yo estoy hablando de mi amigo Richard Barría en base a que fuimos colegas del Consejo Municipal. Claro. Y a la vez fuimos colegas como funcionario en la Municipalidad de Yanquihue 2012-2015. Perfecto. Tú sabes que yo en tu casa, de la puerta hacia adentro, es tu vida privada. Yo no puedo, ni tengo acceso a esa información. Lo entiendo. Lo que hicieron con Richard Barría, que hicieron en su momento, porque la Normita, su mamita, ella cumplió el día 17 de mayo, cumplió 72 años. Y ese día en la conversación que tuvimos con Richard, yo le dije, el mejor regalo que les dé a tu madre el día lunes es que tú salgas electo concejal de la comuna, lo cual se cumplió. Y su mamita... La utilización, ¿a qué se refiere la abogada Yauca? Hubieron algunas personas que fueron a visitar a la Normita a su casa. Ella está en cama, ella tiene que ser asistida por 1 o 2 personas. Entonces sacaron el ambiente donde ella estaba viviendo en su casita y lo utilizaron maliciosamente para menoscabar a la persona del candidato a concejal, Richard Barría. Eso yo lo encontré... Para denunciar un abandono. ¿Rodrigo? En la cual todos sabemos que Richard... Vamos aclarando entonces, no se refiere a amenazas Rodrigo, en contra espéranos de la madre minutos, tenemos que hacer un paréntesis en esta conversación, tenemos algo de último minuto. Estamos también con un entrevistado que es clave, se llama Francisco, fue postulante a alcalde, conoció al concejal, conoció también al autoconfeso homicida, en este caso que se está investigando. Preguntar respecto a la militancia política, si alguna que pudiese haber tenido este joven, si es que hay una arista política. Mira, yo lo conocí a él de niño, la familia, cero participación política de los papás, de los abuelitos y de la vieja abuela. Tengo que decirte que esa lista tendría que investigar el señor fiscal y lo ese no es de Carabineros. Pero a mi primera vista, yo te digo que la familia no está involucrada en temas políticos. De participación política. Rodrigo, Ahora,
hay algo que llama la atención, ¿no? Porque eso... Sí, Sergio, te escucho. Sí, brevemente, lo que pasa es que seguimos en esta intención de darle luz a este tema, pero me parece muy curioso, por un lado, que no podamos ahondar en la figura del autor confeso del crimen. Héctor, a ver, tenemos a un personaje, un menor de edad, bueno, un poco lejos de menor de edad, ya cumplió 18, pero ¿qué tendría que haber estado haciendo? ¿Por qué no sabemos nada acerca de esta eventual relación, si es que existió, entre el asesinado y el autor confeso del crimen? ¿Sabemos algo? ¿Existen relaciones entre ambos? Héctor Arenas, ¿estás con nosotros? A lo mejor, si es que Héctor no tuviera esa información, me imagino que es clave generar ese contenido en la investigación, generar la conexión, desde hace cuánto tiempo está esa conexión, si es que eran visitas recurrentes las que se hacían en una casa o en otro lugar. No sé si Héctor nos escucha, es dar justamente con esta amistad, con nuestros encuentros pasados, establecer esa línea de tiempo, Héctor. Sí, bueno, esto requiere una fase reconstructiva de la investigación. Hay que concatenar todos los antecedentes y para poder al final elaborar una hipótesis que sea coherente con los hechos. Porque aquí podemos lanzar muchas hipótesis, pero hay que basarse en los hechos. Y los hechos están indicando que hay una persona que en este momento confiesa que él cometió el crimen, indica las razones aparentes por las cuales lo habría cometido. Y ahora hay que ver si eso eventualmente tuviese alguna lista política, que yo insisto en que es muy poco probable, porque le podrían preguntar ahí al mismo candidato. Pregúntele por favor, Héctor. No, que yo le preguntaría a través de Rodrigo. Rodrigo, si él cree que por la fiscalización y por el hecho de denunciar eventuales irregularidades que se ven en la mayoría de las municipalidades de este país, daría pie para que a él lo asesinaran. ¿Qué opina él? Desde mi punto de vista, no, porque yo también tuve es poco probable, porque yo también fui fiscalizador cuando fui 8 años concejal de la comuna de Yanquihue, y a mí nunca me amenazaron de mal. ¿Por qué entonces la abogada Yauca lo dice con tanta vehemencia y está tan segura de esa tesis? Es que a lo mejor la familia cercana a Richard pueden tener otro tipo de antecedentes que yo no tengo en este momento a la vista. Así que yo no te puedo estar aquí agrandando una información si no tengo antecedentes. Evidente. Yo conozco mi terreno y yo sé dónde estoy pisando. ¿Pueden existir entonces quizás otros antecedentes que hasta ahora no conocemos, que sí maneja la abogada y que la hace sostener esta tesis, ¿no? Podría ser efectivo lo que señala la abogada, pero voy a lo otro, llegar a ese extremo, o sea, porque me imagino que todos los candidatos, como el mismo señor que está ahí, que es concejal, Francisco Vázquez, sí, don Francisco, también me imagino que cuando hiciste campaña tienes que haber recibido tal vez no amenazas directas, pero te molestaban por las redes. No me está escuchando. Sí, le quiere contestar. No lo está escuchando, pero yo le repito, Héctor, que finalmente lo que estaba preguntando Héctor es, yo me imagino, en sus palabras, que cuando tú presentaste tu candidatura también recibiste algún tipo de amedrentamiento, algún tipo de llamado, algo que te pusiera incómodo, algún tipo de amenazas, ¿o no? No, yo nunca recibí amenazas. Tengo que decirte que yo me presenté candidato independiente por la comuna de Yanquihue. Yo antiguamente fui concejal de Renovación Nacional por 8 años. Me presenté en esta ocasión como independiente y nunca, tengo que decirte, en comuna. Preguntarte entonces por esa conversación que ustedes tuvieron justamente en el día de las elecciones con Richard. ¿Te comentó sobre estas amenazas? No, pero sí que tenía antecedentes para poder fiscalizar a la actual administración municipal. ¿Eso era sabido por la comunidad? La mayoría de simpatizantes de Richard sabía que si salía Richard y el otro concejal iban a fiscalizar y denunciar ante la Contraloría y posteriormente al Ministerio Público si habían hechos de carácter de delito de la actual administración municipal. Vamos a intentar retomar tu retorno. Sergio, te escucho. Sí, insisto, esta relación entre el concejal tristemente fallecido y este joven de 18 años, ¿qué sabemos acerca de aquello? Porque según lo que nos dice Francisco Vázquez, para llegar a la casa del concejal había que tener conocimiento previo del lugar. La fiscal señala que no hay forcejeo en las puertas, no hay ninguna ventana rota. ¿Había una relación? ¿Eran amigos? Es una persona de 47 años, es un joven de 18. Permíteme que me genere curiosidad al punto.
Además ingresa al domicilio. Aquí justamente es donde surgen las suspicacias. Recordemos lo que yo le comentaba en un comienzo. Llega la familia, la ex esposa y su hijo de aproximadamente 20 años, justamente a la entrada de la casa y se encuentran con un candado. Estaba cerrado. Ingresan y se encuentran entonces con Richard tendido en el suelo, justo en la puerta de entrada. Y además la fiscal dice no forcejearon tampoco ni las puertas ni las ventanas. El presunto autor, ¿no?, quien confiesa este crimen, dice: esto de manera preliminar, hemos tenido acceso a algo de la información de parte de lo que sería su confesión. Dice: yo llegué a bordo del vehículo justamente con la víctima y estuve en su domicilio compartiendo. Ahí es en donde ocurren estos hechos de connotación sexual que él, posterior al crimen, denuncia en la Fiscalía de Puerto Varas. Mira. Son esos hechos confusos los que tiene que investigar justamente la Fiscalía, y es justamente un arma Rodrigo, que habría utilizado un arma blanca, específicamente un cuchillo que estaba en el domicilio de la víctima. Tonka, te escucho. ¿se perició esa casa? El portón, el candado, las puertas, cualquier detalle clave que la Policía de Investigaciones pueda entregar a la investigación que podría revelar el sitio del suceso. Así es, inmediatamente, luego del llamado a Carabineros a las 13:30 horas del día martes 1, llega Carabineros y cerca el lugar, todo el perímetro, desde el portón de ingreso, y se comienzan con las labores de laboratorio de Carabineros para poder identificar entonces lo que conocemos hoy día como el sitio del suceso, la escena del crimen. Y aquí hay antecedentes, la verdad es que llaman mucho la atención y de los cuales todavía no tenemos mucha información, que tiene que ver justamente con unas palabras que estarían escritas en una de las paredes al interior de la casa en donde fue encontrado Richard. Efectivamente, eso lo confirma la Fiscalía. Todavía no sabemos qué es lo que se escribió, cuál es el mensaje del autor del crimen que habría dejado estampado en esos muros. Probablemente eso es lo que vamos a conocer en algunos minutos más en la audiencia de control de detención, pero nos han informado que no se leen todavía elementos para poder tipificar de buena manera este crimen. Será un homicidio simple, un homicidio calificado. Justamente eso es lo que tiene que descubrir la Fiscalía y luego entonces formalizar a este joven de 18 años, conocido desde la época del colegio, según nos comenta Francisco. Me quedo con las palabras de Arenas al respecto cuando señala enfáticamente que los hechos hablen. Y a partir de eso dibujar las hipótesis. De buenas a primeras parece bastante elucubrado, sí, pensar de que el chico pudiese haber actuado como una especie de enviado frente a una vendetta política o por razones políticas. Dicho eso, ¿verdad? Preguntarle en su experiencia justamente a Arenas cuáles son las líneas de investigación sí o sí, porque aquí hay que recabar y hay que tender la red. ¿Cómo se tiende esta red? ¿Dónde poner ciertos énfasis? Bueno, mira, hay que poner atención también en la cantidad de lesiones, eso es importante. Se señala que son alrededor de 15, eso ya te está dando un indicio de una eventual motivación, el grado de aversión que presenta hacia la persona que el autor lesionó. Ahí está el otro antecedente, por ejemplo, de la escritura. O sea, 15 estás hablando porque sería ensañamiento, lo cual diría algo respecto a una conducta o una relación o algo. Exactamente, o sea, porque se transgrede la cantidad mínima de lesiones que le podrían causar la muerte. Cuando eso ocurre es porque hay un componente extra en esto. Entonces, podría ser eventualmente atendible lo que señala el joven, podría ser atendible. Por esa razón, hoy día, como muy bien lo explicó ahí Rodrigo, hoy día la Fiscalía va a solicitar la ampliación de la detención, probablemente, porque quiere tener más elementos, porque estaba en una etapa primaria en que está analizando, recién está esperando el resultado de muchos peritajes y pruebas que se hicieron en el lugar, y eso de alguna manera tiene que relacionarlo para poder imputar un delito específico, que puede ser un homicidio simple, un homicidio agravado. Francisco, que lo conoce muy bien, ¿cómo era en esa otra dimensión familiar Richard Barrià? Mira, yo te digo que el día 15, el día sábado, la última vez que conversamos con Richard,
me presentó a su hija, una adolescente aproximadamente 16 años, muy dígila, colgadita al lado de su papá, regaloneando, todavía bien amorosita. Yo lo quedaba mirando por la personalidad de la niña y capacidad intelectual que tenía. Una familia que evidentemente está muy golpeada por lo que ocurrió y que, Amaro, comentarte que hace minutos enviaron un comunicado que yo le voy a pedir a Oscar que me lo entregue para que podamos leer uno de los párrafos que dice relación justamente con lo que estamos comentando, que tiene que ver con estas aristas en la investigación que tiene que investigar evidentemente la Fiscalía y que dice lo siguiente: queremos dejar en claro que no descartamos ninguna arista. Repito, no descartamos ninguna arista investigativa en la causa y que nuestra intención como familia jamás ha sido responsabilizar a ningún miembro del poder político en este macabro hecho. Agregan, dejamos en manos de las instituciones que impartan la justicia tan necesaria para encontrar la paz y la tranquilidad para seguir adelante. La justicia tiene en sus manos el presunto autor del crimen, por ende, solo debemos dejar que las instituciones funcionen. Eso es parte del comunicado que han enviado a los medios. No descartan ninguna arista. No pueden responsabilizar a nadie, evidentemente. Pero yo le quería preguntar justamente a Héctor, no sé si lo tenemos todavía. Lo tenemos. Sobre algo que llama la atención. Sabemos justamente, Héctor, gracias Amaro, sabemos justamente que él llega, según su versión, a bordo del auto de Richard hasta este lugar, ¿no? Hasta el kilómetro 5 de la ruta P400. Lo que no sabemos, y aquí finalmente despierta las suspicacias de si podrá haber sido ayudado por otra persona o no, es cómo sale de este lugar. ¿Cómo sale de esa Rodrigo, localidad disculpa rural, que te interrumpa rápidamente. Nos informan por interno que el corresponsal que está justamente en Yanquihue está con otro testimonio que queremos que aparezcan al aire. Ahí está, vamos con la eso. verdad es que nosotros pertenecemos a distintas veredas políticas, pero eso nunca mermó nuestra relación ni nada, todo lo contrario, porque perseguía un fin común que era la gente, su Yanquihue, y siempre por el bienestar de todos, así que supe siempre de todas sus gestiones y todo, independiente que no estaba activo, pero... Paula, pero llama la atención que tú dices que Richard tenía enemigos en la política. Él siempre lo dijo. ¿Siempre lo dijo? Sí, siempre lo dijo. Él decía que tenía enemigos en la política. Sí, siempre lo sabía. ¿Tus dardos apuntan a alguien en especial? No, mire, ni aunque lo supiera lo diría porque es demasiado complicado. ¿Cómo podrías definir a Richard? No, es maravilloso. Él era un 7, sobre todo un excelente padre. Súper preocupado de todo. Su hija practicaba básquetbol bien, no había partido que se perdiera, siempre estaba pendiente de todo. Y de toda la gente, siempre estaba haciendo cosas sociales. Muchas cosas, pero era un 7 como persona, no era agresivo ni nada por el estilo. No, jamás. ¿Y de dónde nace esta hipótesis? No tengo idea. ¿Mala intención? ¿Hay mala intención o no? En una hipótesis que lo relacionan a él con menores, con hombres de 18 años, hombres jóvenes. Mira, podrían decir cualquier cosa, pero último ya que tiene un hombre de su edad, pero un joven de 18 años no me calza, no me cuadra. Paula, cuando se habla de que él lo conoció hace 3 meses y en algún momento lo invitó a la casa porque él iba al taller mecánico de un amigo donde él se encontraba, ¿eso puede ser posible? No tengo idea, no lo sé. No lo sé. Perfecto. Muchas gracias, Paula. Te lo agradecemos. Muy amable, muy amable. Estábamos hablando hace pocos momentos con Paula Rojas, una de las exparejas del concejal asesinado. En estos momentos va saliendo la esposa más actual del concejal asesinado. Estamos con tu imagen en vivo y en directo. Daniel Nieto, corresponsal, que nos está informando y mostrando esta imagen en directo desde Yanquihue. Continúa, Daniel, no sé si estás con nosotros, por favor. Sí, mira, efectivamente hace pocos momentos venía saliendo la pareja más actual de Richard Barría, pero no se quiso referir al tema con ninguno de los medios, hasta donde tengo entendido. Sí, Paula Rojas quiso conversar con nosotros porque la familia emitió un comunicado donde hacía un poco el llamado a la calma mediática y a que tuviéramos mejores antecedentes del tema.
Sí, un tema que llamó la atención hace un rato atrás nos enteramos de que aparentemente Richard conoció al joven que realizó este asesinato, lo conoció aproximadamente hace unos 3 meses en un taller mecánico donde él asistía a ver temas de su vehículo, etcétera. Y ahí lo conoció y en algún momento se dice que le ofreció trabajo. Eso nos comenta una fuente anónima en este sector, pero tenemos que confirmarlo durante el día porque aparentemente se conocían, nos lo comentó, pidió la discreción del tema, pero tenemos que poder confirmarlo durante el día porque sería esclarecedor, digamos, que efectivamente se hayan conocido hace 3 meses. Eso sería un antecedente bastante importante en esta investigación. Daniel. Pero por ahora, como la familia lo expresó en el comunicado, es un llamado un poco a la calma mediática porque están bastante tristes. Los hijos están en este momento adentro del velorio y la esposa más actual volvió a ingresar porque no quiere hablar con la prensa en este momento. Sí, recapitulando para nuestra audiencia, Daniel, y en beneficio de quienes están sintonizando, señalar que hace poco Rodrigo Pérez daba cuenta de un comunicado en el que efectivamente las posiciones se abren a contemplar cualquier tipo de arista, en este caso, ya sea de connotación sexual o de connotación política. Acabamos de ver también en el marco de lo que fue las palabras de Paula Rojas, expareja del concejal, haciendo eco de que él es un hombre que era un extraordinario padre, un hombre que, donde no le calzaban, palabras de Paula Rojas, que tuviera cualquier atisbo de relación con un individuo de 18 años de edad, y donde además señalaba que tenía así enemigos políticos. Ahora, la interpretación aquí es enemigos. Bueno, todo político tiene adversarios. Enemigos es un matiz. Habría que ahí explorar de qué se trata, Daniel. Efectivamente, Amaro, mira, bueno, ellos, como ya lo decía a través de este comunicado y lo comentaba mi colega, efectivamente ellos dicen, aclaran, y si uno puede estar aquí con las personas que están a mi alrededor, que no quieren hablar con nosotros por el sentido de dolor que llevan en este momento, todos confirman lo mismo, una persona bastante hermética con su vida, pero siempre muy amoroso, muy cercano a su familia, muy buena persona, muy amable, ayudó y de forma anónima y de forma, digamos, política a muchas personas en la comuna de Yanquihue. Era muy querido, 8 años en periodo de concejal y ahora reelecto hace poquito después de un periodo de receso político, digamos, en donde igual siguió ayudando a muchas personas. Era muy querido y como lo escuchaba en la nota anterior, en el despacho anterior, efectivamente es bastante complicado llegar a su casa para cometer este delito si no hay una cercanía. Por eso hay tantas dudas respecto a este tema que en donde cada vez se están viendo más aristas. Como les comento, esta fuente que prefirió mantener el anonimato nos dice que se conocieron hace 3 meses en un taller mecánico y le ofreció un trabajo. Suponemos que era un trabajo respecto a por el espacio temporal, digamos, un trabajo en campaña política tal vez, es una especulación desde mi parte evidentemente, pero tenemos que aclararlo durante el día. El proceso de formalización del detenido está en proceso, todavía no comienza, por ende no hemos podido tener mayor información en este preciso momento. Muchísimas gracias, Daniel. Vamos a volver con Rodrigo Pérez, que estaba intentando precisar algo cuando fuimos a tu despacho. Rodrigo. Sí, claro. Bueno, ahí teníamos la versión de esta fuente anónima. Francisco nos dice que finalmente esta relación tiene que ver justamente con su rol en el DAEM, ¿no? Que tiene que ver con su rol educacional, por así decirlo, en su calidad de profesional, de asistente social. Eso evidentemente hay que esclarecerlo, pero yo planteaba una pregunta que me gustaría que Héctor nos ayudara a resolver. Sabemos de la declaración de este joven de 18 años que llega junto a Richard Barría a la casa. Lo que no sabemos es cómo sale sin la ayuda de otra persona de esta localidad rural, el kilómetro 5 de la ruta P400, hasta su casa. Entendemos que si uno recorre a pie, desde ese punto específico, desde el sitio del suceso hasta el hogar de este joven de 18 años, son aproximadamente 1 hora y media a pie. ¿Pudo ser asistido en esa ruta?
pudo haber pasado inadvertido y que nadie lo observara justamente ¿Rodrigo? en esta localidad rural? Héctor, yo me imagino que ese es un detalle muy importante, Amaro. Sí, eventualmente, de acuerdo a lo que señaló la fiscal, en sus declaraciones ellos están abiertos a la posibilidad de que otra persona haya ayudado de alguna manera. Tal vez no en forma directa en el crimen mismo, sino, como tú señalas, para sacarlo de ahí. Hay que tomar en consideración que este joven, cuando se va a presentar al OS9 de Carabineros, va en compañía del abogado. Eso necesariamente indica de que hay un tercero que tiene conocimiento de los hechos, a alguien le contó, probablemente la familia, y se buscó de alguna forma la salida, una salida, digamos, a la situación. Eso me calza de alguna manera con el hecho de que denuncie. Lo más probable es que al momento que el Ministerio Público le estaba tomando la declaración, es el momento en que él denuncia este hecho, y obviamente el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de la denuncia que está formulando y pasa a ser parte de todo este entramado aquí en relación al crimen del señor Barría. Pregunta, Héctor. Sí. Él hace una denuncia posterior al hecho del crimen, ¿no? Posterior. Y hace esta denuncia por los hechos de connotación sexual. Exacto. Pero hasta entonces no está identificado el autor, considerando esta denuncia. Es decir, él pudiese haber denunciado el hecho de connotación sexual omitiendo el hecho del crimen. Es rarísimo, ¿no? Claro, mira, es que vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que la denuncia que él hace es en el momento que está declarando respecto a esta causa. No sé si me explico. Sí, te explicas. Está él declarando... Hay una denuncia previa. Pero, hay una denuncia previa en la Fiscalía de Puerto Varas que realiza justamente el día miércoles, y posterior a eso hay un tercero que se acerca a una comisaría y entonces hace la suerte de puente y dice: esta persona quiere entregar la declaración, se coordina todo y entrega entonces su declaración en una oficina, en un cuartel del OS9. Ya, bueno, ahí eso es lo que sabemos hasta ahora. Y en esa, perdona intervenir, y en esa otra declaración insiste sobre lo que ya había planteado, solamente para aclarar. ¿A quién le...? No, Arenas, solamente para aclarar que efectivamente hay una primera comparecencia donde se acusa, ¿verdad?, la supuesta connotación sexual, el delito, perdón, de vejación sexual, y después nuevamente compadece, y ahí también nuevamente no solamente se declara confeso del crimen, sino que también le da ese ribete que tú señalabas de que tendría una connotación sexual. Claro, ahí claramente trata de hallar a alguien aquí, un tercero, de apoyo, porque probablemente el mismo abogado que lo está representando en este momento le señaló que lo conveniente sería que denunciara los hechos. O sea, hay otras personas que tomaron conocimiento de esto. Ahora, lo que me parece más extraño todavía es que el joven señale que él se enteró por los medios de comunicación de lo que había hecho en el fondo, si él tenía claro qué es lo que había cometido. No tiene ningún sentido, y lo comentábamos, claro, es decir, es casi una caricatura. Leo, ¿verdad?, que ha ocurrido un homicidio y después digo, fui yo. No tiene ningún sentido. No, exacto. Pero preguntarte además también, Héctor Arenas, por lo siguiente. Escuchando justamente lo que relataba nuestro corresponsal Diego allí en terreno, el hecho de que haya una suerte de trabajo, ofrecimiento laboral, quizá, ¿verdad?, en el marco de la campaña, eso también abre otras aristas. Frente a expectativas no cumplidas, una persona puede también reaccionar de una manera irracional. Sí, por eso que lo que señalé al principio, aquí hay que ver la concordancia entre los hechos y lo que declara la persona que en este momento estaría confesa eventualmente del homicidio. Si hay correspondencia y hay una secuencia de acciones, digamos, que uno puede encajar perfectamente, probablemente esa sea las motivaciones que tuvo para cometer este crimen. Si no existen esas conexiones, bueno, ahí hay que realizar otro tipo de indagaciones. Después viene una etapa en que hay que tratar de establecer el estado psicológico de la persona que cometió el crimen, si es real su relato, si tiene veracidad,
O sea, queda mucho trabajo por hacer, por eso que la Fiscalía está, lo más probable que va a solicitar hoy día la ampliación de la detención para tener mejores elementos para una eventual acusación. No se escucha. Sí. ¿No me escucharon? Se le acabó la batería. Aquí hay otro, venga. Acá tengo, mira, pasa. Aquí sí. De nada, por favor. Héctor, justamente le quería preguntar eso, con respecto a lo que comentábamos junto a Amaro y Sergio, el hecho de que esta persona había dicho, me enteré por la prensa. ¿Podría entonces tratar de encajar que no estuvo en su sano juicio si es que se comprueba que él cometió el crimen? ¿Podría llegar a buscar esa opción, esa alternativa? Es posible, pero a ver, hay que tomar en consideración la cantidad de lesiones. Por ejemplo, ¿qué ejecuta? ¿Qué acciones hizo mientras comete el crimen? Y eso orienta hacia su grado de imputabilidad, digamos, en las acciones que él cometió. Héctor, disculpa que te interrumpa. Sí. Acerca de la cantidad de agresiones, uno escucha vulgarmente que esto muchas veces tiene que ver con relación a crímenes pasionales. Sí. ¿Tú sientes que esta señal, ¿no? El número de golpes, de heridas, podría indicarnos algo cercano a aquello? Sí, si son 15, eventualmente uno podría pensar de que se transgredió un límite mínimo. El límite siempre lo da la cantidad mínima de lesiones que a la persona le provocaría la muerte. Por eso que hay que atender a la ubicación y dónde están ubicadas. Por ejemplo, pareciera ser, de acuerdo a lo que se ha dicho públicamente, es que las lesiones están ubicadas en el cuello, por ejemplo. O sea, necesariamente son mortales. Claro, y otra en la región torácica. Entonces hay que atender precisamente a ese tipo de aspectos para ver la gravedad y el estado en que se encontraba la persona al momento de cometer este crimen. Y justamente en un paralelo, no con la misma motivación, pero en la jornada de ayer nos enteramos del crimen de Tomás, el joven scout de San Vicente de Tahuatahua, las dos personas, la menor de edad y el joven de 23 años, Ulises, culpables. El viernes se conocerá finalmente lo que está pidiendo, lo que el juez va a determinar como sus condenas. A propósito de lo que usted está diciendo, de lo que puede pasar en un sitio del suceso y cómo la investigación deriva finalmente en un proceso judicial. A la pausa, al regreso de estos comerciales, seguimos conversando acá en Bienvenidos. Porque vamos a retomar contacto contigo también mañana. Estamos también viendo las múltiples aristas, distintas aristas, a medida que vamos sacando hechos concretos en el marco de la investigación con Héctor Arenas. Gracias, ¿verdad, Héctor? También estaremos contigo lo más probable mañana para examinar esto, y Rodrigo Pérez, que se encuentra en terreno, que nos ha acompañado, que va a permanecer ahí con algunos entrevistados como Francisco, que dan pistas respecto al perfil de este concejal. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana y vamos a retomar contacto seguramente mañana viernes.